Estaba Rosendo también atento a lo que pasaba en Córdoba. Bueno, a ver, Rosendo, yo no me acuerdo, lo leí hoy, que además es casi una obviedad. Este es un gobierno que no tiene mayorías en diputados, no tiene mayorías en el Senado y además ahora no tiene plata. Digo, eso de la gestión me parece que se le complica, ¿no? Habrá que esperar lo del Fondo Monetario, habrá que esperar alguna otra situación política. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, yo creo que hay que volver a la Constitución, que la Constitución le da los instrumentos a un gobierno para gobernar en este tipo de circunstancias. El veto, por ejemplo. Sí. El veto es una atribución que la Constitución le da al presidente. Y el Congreso con 2/3, ¿no es cierto?, de las dos cámaras lo puede revocar, digamos, tener las 2/3 de las dos cámaras. Difícil. Pero la Constitución, ¿por qué lo estableció así? Esto ya viene en los constituyentes de 1853, para darle a un presidente, en un momento de crisis, un instrumento para manejar esto. Es decir, no sé si... la última carta del Ejecutivo, ¿no? O la principal. Tampoco la última carta, es decir, nuestra Constitución, ¿no es cierto?, le da al presidente en momentos de crisis. Y el veto es uno de esos instrumentos que la Constitución le da al presidente, cuando el caso del presidente puede enfrentar una ley con las dos cámaras del Congreso, ¿no es cierto?, en contra. Entonces, yo creo que a veces hay que desdramatizar un poco sobre todo la crisis política. Me parece que está más complejo lo económico que lo político, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista. Lo mismo yo puedo decir, digamos, el acuerdo con el fondo, ¿tiene que pasar por el Congreso o no? Bueno, hay opiniones contradictorias. A ver, perdóneme, le consulto. Los acuerdos con el fondo de Alfonsín, de Menem, no pasaban por el Congreso. Algunos sí y otros que no. Porque uno tiene... Yo no me acuerdo, la verdad que no lo tengo muy presente. Como pasa en esto del derecho, el derecho constitucional, digamos. Ahora, ya Biblioteca a favor y en contra. Ya Pichetto dijo, no tiene que pasar por el Congreso. Entonces, sí, la oposición, la forma de facilitarle, ¿no es cierto?, al Ejecutivo es que no pasa por el Congreso, y eso ya está. No entrar en la discusión, ya está. Bueno, lo que pasa en estas circunstancias difíciles, bueno, es decir, mi opinión, ¿no? Creo que un presidente tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer. Déjeme firmar acuerdo con el fondo, obviamente tal. Lo que no le puede pedir es compartir el costo. Exactamente. El presidente tiene que separar, ¿no es cierto? Está claro. Que lo dejen hacer, ¿no es cierto? Me parece que si yo pretendo que me dejen hacer y no pido que compartan el costo, ahí tengo un camino de viabilidad, ¿no es cierto?, de gobernar. No digo que sea fácil, pero me parece que esto es. Y segundo, creo que hay que desdramatizar algunas cosas. Si hay un paro general. Exactamente. Escúchame, Macri tuvo 3 paros generales. Sí. Antes de esto. ¿Cuántos paros generales hemos tenido en la historia argentina? Por supuesto. Contemporánea. Tuvo hasta Menem. El veto, este ha sido el quinto veto de Menem y los de Macri. De Macri. Los otros 4 fueron también frente a proyectos que todo el peronismo los había votado juntos. Si no, no se hubiera visto obligado. Entonces, yo reconozco que una economía en dificultades potencia todos los problemas. Y entonces no quiero decir con esto de que no haya problemas políticos genuinos. Lo que quiero decir es que la política yo le veo márgenes, ¿no es cierto?, de cooperación posible. El tema ahora es, me parece a mí, es decir, cuidado, que una serie de situaciones de la economía ahora bajan a la gente. Y este es el tema. Es el tema social y gremial, ¿no? Tema que ahora hay que pagar la tarifa. Yo tampoco lo veo, digamos, que haya un paro general. Sí podemos llegar a tener algo inédito, pero el primer paro general durante un mundial. Exactamente. Eso sería. Pero cuidado, los paros generales en momentos de tensión social también contienen una válvula. No necesariamente, es decir, ¿qué es lo que quiero decir? La protesta, mientras esté conducida y ordenada en un momento de tensión social, cuidado, no es necesariamente negativa, ¿no es cierto? El tema es cuando se introduce la violencia. Ahí sí creo que hay un efecto claramente negativo. Es verdad, coincido que el acuerdo con el fondo no necesariamente debe formalmente pasar por el Congreso. Pero lo que naturalmente pasará por el Congreso, es ineludible e inexorable, es el presupuesto. Y este presupuesto estará votado, tratado, discutido en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el acuerdo con el fondo va a estar en la ley de presupuesto. Y eso es lo que se va a discutir finalmente en el Congreso con la buena o mala voluntad de la oposición que maneja las dos cámaras. El presupuesto es una autorización de gasto. No es una obligación de gasto. Por eso, normalmente, parte del presupuesto no se llega a gastar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en esto? Es una autorización. El Congreso le dice, podés gastar tanto. Ahora, eso no implica que el Ejecutivo va a gastar todo esto. Hay veces que gasta más.
pero hay veces que gasta menos, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces yo creo que acá hay ciertos márgenes, ¿no es cierto?, operativos, que no hacen a lo mejor tan difícil el manejo del problema. Sí, claramente hay algo que es muy claro, y lo dijo Urtubey. Urtubey dijo, ¿no es cierto?, del déficit público, 90% del Estado Nacional, 10% de las provincias. Lo que va a venir es una discusión sobre esto. Ahora, no es tampoco una discusión nueva, no es una discusión que no se pueda resolver. Que el país está en un momento muy difícil, esto no nos quepa duda, que vienen meses muy difíciles también. Lo que yo no creo es que nos encontremos frente a una situación absolutamente ingobernable, que va a ser difícil. Yo no niego la dificultad. Lo que me resisto es asumir una visión catastrófica sobre lo que tenemos los próximos meses. Algunos lo que decían era que, por supuesto, no era catastrófica, sino que era distinta en el sentido de que uno estaba acostumbrado a un Mauricio Macri, por ejemplo, en la ciudad, 8 años, no tenía problemas económicos. En estos primeros 2 años no parecían, ¿no? Digo, y ahora, bueno, esto es una cuestión distinta, de mayor aspereza económica, ¿no? Bueno, escúchame, ¿no es cierto? Mi opinión, así como digo, esta no es una situación catastrófica, digo, este es el momento más difícil de Macri en la presidencia. Claro. Dos cosas, claro. Dos cosas distintas. Bueno, este es el desafío para un líder político. Exactamente. Donde yo, si podía hablar con el presidente, le diría claramente. Es decir, a ver, ¿qué? Cuidado que hay un conflicto a veces entre el político y el estadista. No es la misma visión de un problema que tiene un político a la que tiene un estadista. Y él tiene que pensar como estadista, no como político, en esta etapa. Entonces doy un ejemplo. Cristina. Claro. Si la elección es en 30 días, me conviene polarizar con Cristina. Claro. Si la elección es en 16 meses y estoy en dificultades económicas, cuidado con poner a Cristina en el centro de la escena, porque cualquiera que toma decisiones económicas, que esté Cristina en el centro de la escena, es un argumento más para ir a comprar dólares. ¿No sé lo que quiere decir? Hay que mirarlo. El costo lo pagamos. Es decir, en este momento hay que olvidarse de la elección, olvidarse de la campaña y hay que resolver la crisis. Si uno le anda bien, puede tener el premio electoral. Y si no, no lo va a tener. Y a lo mejor le hizo el trabajo sucio a otro. Yo por eso me gusta. Yo sé que es un ejemplo grandilocuente el que voy a poner. Es Churchill. Churchill gana la Segunda Guerra y pierde la elección. Sí, exactamente. Pero 5 años después lo eligieron. Es decir, muchas veces el estadista tiene que estar mirando más allá, ¿no es cierto?, del día a día. Y me parece que esta es la visión, mi humilde opinión, ¿no?, que tiene que tener Macri en este momento. Es la hora en la que Macri, te lo pregunto, es la hora en la que Macri tiene que demostrar si es un estadista. Para mí sí, claramente. Es decir, ¿dónde tiene que desengancharse, viste, de esto del timbreo, la encuesta cae 5 puntos, cae 3... No, vos tenés que resolver el problema. Si resolver el problema te cuesta 5, 10... Bueno, vos tenés que resolverlo, ¿no es cierto? Porque es una situación difícil, ¿no es cierto?, la que enfrentar. No necesariamente, es decir, es incierto si esto te va a dar resultado electoral en 16 meses. Nadie lo sabe en este momento. Ahora, ahí lo que viene, Rosendo, es que el presidente, con este grupo de colaboradores y con este sistema de trabajo, hasta aquí le fue impecable, ¿no? Digo, porque lo que usted plantea es un cambio y tenés que modificar varias cosas, ¿no? Pero bueno, siempre coincido. Hay una situación que es diferente. Sí, Primero estamos en el tercer año. Los tercer años siempre son difíciles. Y en todas partes. Los 2 primeros años, estamos con una situación económica global complicada, que no es causa, pero es detonante. Si a mí me dicen, es detonante de esta situación, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces, a mí no me cabe duda que es una situación realmente muy difícil. Lo que yo me resisto es ponerla en términos catastróficos. Es decir, la palabra crisis se puede usar, pero me parece que a veces hay que bajarle un poco, ¿no es cierto?, la sensación de extrema que tenemos en la policía. El presidente Beta está ejerciendo, ¿no es cierto?, una atribución. Si sale una ley, el Congreso está ejerciendo una atribución. La Constitución nos dice cómo se dirime ese Congreso. Y si hay un paro, no es una crisis, un paro. Es decir, ¿cuántos paros hemos tenido? Con lo que tenemos en materia de inflación. Y ahora, no olvidemos un tema. Este 21% de devaluación de mayo baja alimentos ahora. Claro. Y eso tenemos que estar muy atentos a ver cómo vamos a contener ese tema. La última suya, supongo. Sí, siempre se dice que el peor, pero nunca se tiene en cuenta que el peor problema que tiene un presidente es la realidad. ¿Tiene en cuenta ese detalle, Macri, que su principal problema a resolver es la realidad económica y política? Bueno, sobre todo económica. Cuando yo digo el conflicto entre el político y el estadista, va a este punto, ¿no es cierto? Yo tengo que reconocer
que a Macri una estrategia política centrada en la imagen le ha dado muy buenos resultados. Como tengo que reconocer que una estrategia de polarización con Cristina le ha dado muy buenos resultados. Me parece que para resolver esta crisis hace falta dejar un poco al costado esas estrategias que fueron exitosas y hay que tomar otro tipo, ¿no es cierto?, de actitud. Sobre todo esta que yo digo, asumir de que a lo mejor, o en la realidad, voy a tener que tomar medidas que van a tener costo. Bueno, pero acá es donde está, sí. Rosendo, la última, digo, a Cambiemos, ¿cómo lo ve? Digo, a Cambiemos, digo, la convivencia del PRO, la convivencia con Carrió, los radicales, digo... ¿Cómo estamos? Cuando las cosas andan bien. Por eso. Todo, o sea, cuando las cosas no andan tan bien, esto sucede. Entonces me parece que lo que, es decir, el mes de noviembre, con el triunfo electoral de la legislativa, todo, ahora, ¿no es cierto? Veo dificultades, lo que no veo es crisis dentro de Cambiemos, no veo decisiones dentro de Cambiemos. Me parece que esto hay más tensión y lo que usted conversaba recién, si la mesa política la atienden, si no la atienden, si participa, si no participa, todo esto está. No veo una crisis realmente en la coalición de gobierno. Rosendo Fraga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima entonces. Bueno, señor Supo, tenemos que terminar. Bueno, espero que lo haya pasado bien. Muy bien. Bueno, la próxima semana vuelve el señor Charlie Fernández, así que estaremos entonces de regreso. Por nuestra parte, nada más. Gracias, Sergio. Esto fue 14 días y nos reencontramos en la próxima semana. Nada más, gracias y buenas noches.